Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende a la hora a la que vean este consejo de Más Jerez. Hemos traído a un experto, a un periodista experto en temas jurídicos. ¿Se imaginan que voy a comisaría y les denuncio porque me han pegado? ¿Qué me ocurriría a mí si se demuestra que es falso, que ustedes no me han hecho nada? Pues Pablo Fernández de Quintanilla va a tratar de explicarnos o de aclararnos algunas dudas al respecto. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí venimos a contaros algunos apuntes mínimos para que la gente tenga claro luego cuando ve una noticia, por ejemplo, de que estamos hablando en asuntos legales. Cuéntanos, por ejemplo, si llegado el caso yo hago lo que estaba diciendo, de denunciar a un oyente que yo digo que el oyente me ha pegado, o el televidente me ha pegado, y luego la policía demuestra que es mentira. ¿Qué nos ocurre? Pues tenemos que ver primero qué es lo que tú has hecho para que eso sea demostrado luego que es falso. Es decir, no es lo mismo demandar y que resulte que no era cierto lo que tú demandabas que querellarse o denunciar. Hay que ir un poco a la base. Demandar es por vía civil y, por ejemplo, tú puedes reclamar una indemnización o que alguien termine un trabajo o que te devuelvan un dinero. Por ejemplo, son asuntos civiles, administrativos o sociales. Es decir, por lo que ocurre en un puesto de trabajo, eso sería a través de una demanda. Lo que concierne, lo que yo creo que te interesa más es el tema de lo penal, ¿no? Ujú. De los asuntos que va por Los los asuntos, claro, que asuntos de criminales. criminales, Pues exacto. hay también dos diferencias en ese aspecto. No es lo mismo denunciar que querellarse. Cuando tú denuncias, Ujú. relatas unos hechos a una autoridad, que puede ser o la Policía Nacional, la Guardia Civil o un juzgado de guardia. Me ha ocurrido esto, lo cuentas y ahí finaliza porque ya el procedimiento continúa por otro lado. Es decir, la propia autoridad ya lo lleva al juzgado competente. Querellarse es acusar concretamente a una persona de un delito o de unos delitos concretos y lo haces a través de un abogado, a través de un documento que ya en ese mismo instante ya comienza el procedimiento penal. Entonces, esto es muy importante con lo que luego vamos a ver de cuáles son las consecuencias de si resulta que eso que tú habías dicho era falso. ¿Por qué? Si, vamos, Sí, 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 tú continúa con la, con la- con la explicación que te estamos escuchando atentamente, tanto yo como los televidentes. Muy bien, pues hay dos tipos de delitos Ujú. al respecto. Por un lado, el de denuncia falsa. Una denuncia falsa es que yo sé exactamente que eso de lo que yo te estoy acusando es falso. Es decir, aunque se llame denuncia falsa, no se aplica en general a las denuncias, sino que se aplica a las querellas, ¿vale? Es Es decir, decir, que yo por ejemplo, sé perfectamente que una persona no ha cometido un delito y yo digo que me han pegado por la calle. Por ujú, ejemplo, eso sería... si identificas a la persona y demás, y vas con un abogado, presentas la documentación y se inicia el procedimiento de que esa persona lo ha hecho, ahí, si el caso es sobreseído o se declara no culpable a la persona a la que tú culpabas, claro, sí se puede iniciar el procedimiento que va después. El Ujú. procedimiento B, que es que ese que ha sido primeramente querellado te denuncia a ti por denuncia falsa. Ujú. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando hay un procedimiento y aunque te declaren no culpable, a menudo, más que porque no seas exactamente no culpable, lo que te están diciendo en esa sentencia es que existen dudas al respecto de la autoría. Entonces hay como un ámbito gris que no es ni blanco ni negro. Eh, es muy importante diferenciar esto porque a la hora de recibir esa sentencia vas a poder iniciar un procedimiento u otro contra esa persona. Y en el tema de la denuncia falsa, si al final resulta que era claro, evidente, que tú has tenido una intención de provocar que a mí me condenen por el delito del que tú me estás hablando, sabiendo que era mentira, entonces yo me expongo, por ejemplo, a una pena que puede llegar a ser hasta de 1 año de prisión. Estamos Ujú. hablando de que una gravedad ya un poco importante. Importante, importante. Además, yo no sé si no existe esa persona como tal y Sí, comienza una investigación policial para buscar a esa persona. exactamente, pues esa sería no un delito de denuncia falsa, sino de simulación de delito. Un caso muy típico que hemos visto en los últimos años aquí a raíz de la crisis
Yo relato a las autoridades, hago saber a las autoridades que han entrado a robar en mi casa y se han llevado la Play de la niña, se han llevado 4 televisores de plasma y un reloj de oro. Pero resulta que ni había teles de plasma, ni había ladrones, ni había absolutamente ladrones. nada. Entonces estamos ante una simulación de delito. Esa pena que a ti te pueden imponer es más baja, son de 6 a 12 meses de multa, es decir, que te pueden llegar a decir que o 4 euros al día durante 6 meses, lo que sume, eso es tu multa, o hasta 12 meses y a lo mejor hasta 400 euros diarios, según la gravedad de los hechos que a ti se te imputan en esa simulación de delito. Ajá. Y hay un tema más del tema de denuncia falsa que yo quiero que no se olvide, que es el tema de las denuncias de violencia machista, que muchas veces se dicen que hay muchas denuncias falsas y demás. Tengo aquí unos datos que los da el Consejo General de la Abogacía en España sobre cuántas de esas denuncias sobre violencia machista, sobre maltrato, han acabado declarándose denuncias falsas. En el año 2015, que son las últimas cifras que yo he encontrado, un artículo buenísimo que se puede consultar en internet, dice que solamente en el 2015 el 0,0015% de las denuncias de violencia machista son denuncias falsas. Estas son las demostradas. Esas son las que se ve claramente que era una denuncia falsa. Muchas veces cuando se intenta deslegitimar esta lucha contra la violencia de género, contra esta lacra, se habla de ese genérico de denuncias falsas, y de 129.000 casos, solamente 2 eran en 2015 denuncias falsas. Y bueno, yo creo que con esto quería derribar también un poco ese mito de la denuncia falsa, porque es importante que la gente se entere que no es como muchas veces lo cuentan, sobre todo por estos portales de internet que no conoce nadie y que emiten muchas veces falsedades a lo loco. Pues perfecto, Pablo. Yo creo que no se nos queda nada en el tintero. Hay que tener cuidado porque los funcionarios públicos, como son la policía o la Guardia Civil, no pueden ser utilizados para gusto de nadie. No puede ser, porque si no eso es un gasto y evidentemente y es engañar y eso tiene que estar protegido también. Hay que proteger que no se malgaste y que no se haga un uso torticero de estos medios policiales. Pues esperemos que no los haga nadie más. Nosotros que nos vamos y nos quedamos con la programación habitual de Más Jerez Televisión. Ya saben que pueden entrar y consultar todo lo que hacemos en www.masjerez.com. Reciban un cordial abrazo.